cometer errores. Errar no está malo, errar es humano, pero hay que ver qué temas son los que te generan esa falencia para darle más peso. De repente se puede traer un material adicional acerca de esos temas para poder potenciarlos. Porque si para la próxima semana también hay una semana de repaso, donde se repiten los mismos temas, entonces no cumpliré el objetivo, seguir repasando temas que ya los tienes claros. Pero si hay temas donde tiene falencias, entonces de repente podríamos canjear esa semana de repaso que falta por una práctica adicional que podría traer yo con temas que te están generando dificultad. Entonces, esta es una semana para identificar cuáles son las falencias y cuáles son tus fuertes, para ver cómo estás yendo al examen de admisión, ¿ok? Entonces, empezamos. Miren, si podemos contar un poquitito en la puerta, si fuera tan amable, para no gritar mucho. Ya, sí. En la pregunta número 1, jóvenes, empezamos con la pregunta número 1. Es una pregunta de clases de comunicación. Y la pregunta empieza diciendo, los seres humanos, al momento de comunicarse, pueden hacerlo a través de signos lingüísticos y no lingüísticos. ¿Qué cosa quiere decir esto? Que un ser humano nace con la habilidad de comunicarse. El ser humano nace con el lenguaje, porque el lenguaje recuerda que es innato, entendiendo que el lenguaje es toda forma de poder comunicarse entre tus semejantes, ya sea de manera verbal o no verbal. Si uso signos verbales, yo uso palabras, ya sean de manera orales o de manera escritas. Pero si uso signos no verbales, usaré elementos alternos a la palabra para poder comunicarme. Esto podría ser, por ejemplo, un gesto, podría ser, por ejemplo, un color, una imagen, un sonido. Así aparecerán, por ejemplo, los tipos de comunicaciones como comunicación visual, comunicación gestual, táctil, acústica, química, etc. Entonces, la pregunta número 1 decía, lea los enunciados, ¿no? Y luego indique qué tipo de comunicación es. En la número 1, por ejemplo, es la práctica, no tengo esta data. Es la que me dio ahorita. O siempre, así nomás mis, empiezo así. Por ejemplo, en la número 1 dice, el símbolo que indica la señal de Bluetooth. Si yo tengo un símbolo que me indica la señal de Bluetooth, ese símbolo yo lo puedo percibir con el sentido de la vista. Entonces sería una comunicación de tipo visual. Pero si a mí me dan un beso en la mejilla, entonces ese beso en la mejilla es una comunicación, pero es una comunicación de tipo táctil. En la siguiente dice los dedos medio e índice abiertos, por ejemplo, haciendo este gesto, ¿no? Que ustedes lo hacen mucho, como jóvenes que lo hacen. No está muy enfocada la cámara, creo. Ya, ahora sí. ¿Qué material diseñaron, chicos? ¿Tienen el mismo? Si donde dice los seres humanos al momento de comunicarse, así empieza la práctica. Yo creo que tienen otra. A ver, un ratito, chicos. Ella dice funciones del lenguaje, dice que esa tiene. Ajá. ¿Verdad, chicos? A ustedes les sale una práctica que dice funciones del lenguaje, ¿no? Sí, dice que tienen esa. La que usted proyectó primero, dice. Si quiere puedo revisar esa, porque esa se dictó la semana anterior. Dictaría esa, si los chicos tienen esa, puedo dictar esa y deberíamos esa, ¿sí? Para que no se perjudiquen ellos. Pero esa sí no la tengo en físico.
No te preocupes, Hillary, lo vamos a solucionar. Ya tienen la práctica anterior que se debió hacer la semana pasada y no se hizo. Y antes, yo voy a hacer esa para ti, no te preocupes. Y a mí me va a alcanzar en este momento, como es muy proactiva, me va a alcanzar la práctica que ustedes tienen para que no se perjudiquen ustedes. No hay problema. Denle unos minutitos a la Miss. Ya. A ver, Leo. La práctica que tienen dice, la función del lenguaje es la intención con la cual se hace uso. ¿Esa es la práctica que ustedes tienen? Perfecto, ya. Yo la puedo ver acá. Bien. Ya, ahí se ve bien eso. Se ve perfecto. Ya. Entonces, empezamos, chicos. En la pregunta número 1 es una pregunta de funciones del lenguaje. Recordar que las funciones del lenguaje se dividen en funciones primarias, funciones secundarias. La función primaria es aquella donde uno la usa de manera cotidiana. Es la función representativa, la expresiva y la apelativa. Y también tenemos funciones complementarias como la fática, poética y metalingüística, que no se usan siempre, sino en contextos muy específicos. Entonces, cuando a ti te dan en el examen un enunciado, una situación comunicativa, y luego le digan, ¿qué elemento de la comunicación predomina más? Y te preguntan por el elemento de la comunicación, no por la función, yo no te recomiendo tantear, tratar de adivinar y decir receptor, emisor. No marquemos de frente el elemento. Lo primero que tienes que hacer es leer el enunciado. Primer paso, identifícame la función. Una vez que tengas clara la función, ahí recién puedes ver qué elemento predomina más. Por ejemplo, si yo tengo función representativa, esa función informa de manera objetiva un tema y ese tema es el referente. En la función repre predomina el referente. Si yo tengo función expresiva, yo transmito emociones, actitudes, puntos de vista. Ya, pero quien transmite es el emisor. Por eso que en la función emotiva predomina el emisor. En la función apelativa, yo me llamo la atención de mi oyente. Yo quiero que mi oyente me obedezca a través de órdenes, mandatos, súplicas. Y como quiero llamar la atención de mi oyente y mi oyente es el receptor, en la apelativa predomina el receptor. En la función fática, a través de las preguntas, hola, ¿estás ahí? ¿Me escuchaste? ¿Estás de acuerdo? Ok, chao, nos vemos. A través de las preguntas yo verifico que mi canal esté funcionando correctamente o no, para ver si mi mensaje llegó de manera efectiva a mis receptores. Y como yo verifico la efectividad del canal, en la función fática predomina el canal. Si yo tengo función poética, lo que yo embellezco con figuras literarias y lenguaje figurado es el contenido. Y como yo embellezco el contenido y el contenido es mensaje, en la poética predomina el mensaje. Y en la función metalingüística hablamos acerca de la lengua española. Describimos gramaticalmente los elementos y los temas que le competen a la lengua española. Y como la lengua es código, en la función metalingüística predomina el código. Entonces, qué importante es, primero, encontrar la función. Y una vez que tenga clara la función, recién decir qué elemento predomina. Por ejemplo, en la número 1 decía, amigo mío, hasta Estados Unidos y la Unión Soviética se unieron contra el fascismo, mientras que nuestros políticos se unen contra la voluntad popular. ¿Qué elemento de la comunicación destaca? Y mira, aquí la clave que nos dan es que destaca el emisor. ¿Por qué cree usted que destaca el emisor? Porque esta persona le está comunicando a su amigo que la Unión Soviética, ¿no?, se unió como pueblo para contrarrestar el fascismo. Y le parece absurdo, le sorprende
que aquí los peruanos no hagamos eso para combatir la corrupción en la política, sino que en vez de ir en contra de la política y los gobernantes, vamos en contra del pueblo. Y esa persona está totalmente conmovida, sorprendida de por qué en el Perú reaccionamos diferente. Pero lo dice entre signos de exclamación. Estos signos de exclamación le dan esa emotividad. Ahí la función es expresiva, por eso que predomina el emisor. Profe, pregunta, ¿qué pasaría si no estuvieran los signos de exclamación? Y yo hubiera colocado, amigo mío, coma, la Unión Soviética, y le doy una información. Pero esa información que le estoy brindando va dirigida a ese amigo mío que quiero que me escuche, ¿no? Quiero llamar la atención de ese amigo mío. Joven, si yo hubiera sacado los signos de exclamación, ¿usted hubiera marcado emisor? No, si no había signos de exclamación, usted me marcaba receptor. Receptor. ¿Por qué? Porque ahí la función se convierte en apelativa. Porque todo lo que estoy diciendo, toda la información va dirigida a, amigo mío, escúchame, esto va para ti, quiero llamar tu atención. Todo lo dicho va para ese amigo mío. Y la presencia de ese vocativo, de ese receptor, hace que la oración se convierta en una función apelativa donde predomine el receptor. Pero no era el caso, tenía signo de exclamación, ahí predomina la emotividad. Entonces, en este caso, resalta el emisor. En el caso de la pregunta número 2, nos dan un enunciado donde han resaltado la palabra anaeróbica, la palabra aeróbica, dieta y dieta. A ver, Ariel, si pongo una información y al final digo algo como, ¿te quedó claro? Sería receptor o fático. Pero en este caso, si yo estoy colocando en esto, ¿te quedó claro? Simplemente sería una oración con función fática. Para que pueda ser, en este caso, apelativa, y predomine el receptor, Ariel, tendría mucho más peso que me colocaras un vocativo. Y hubiera dicho, por ejemplo, Ariel, coma, ¿te quedó claro? Y esa pregunta va dirigida a mi receptor para que él me responda. El vocativo le da mayor fuerza para ver que va dirigido a un receptor en específico. Pero Ariel, si yo pongo ¿te quedó claro? Pero no simplemente es esa pregunta, sino que es una oración donde encuentras preguntas sucesivas. Por ejemplo, Ariel, ¿qué parte no comprendiste? La parte de funciones del lenguaje. Ah, esa parte. Todo, no, profe, la parte de fática. Ah, la parte de fática, te lo explico. Ahora sí, ¿te quedó claro? Usted responde, sí, profe, ya la entendí. O sea que para que sea fática, no solo debe aparecer una pregunta, sino que deben aparecer una secuencia de ellas. Porque recuerda que la fática intenta corroborar la efectividad del mensaje. Y para poder corroborar la efectividad, no solo basta una pregunta. Por eso siempre colocan ese ejemplo de 1, 2, 3, sí, sí, probando, 1, 2, 3, sí, sí, probando. ¿Cuántas veces hace esto un maestro de ceremonia en un matrimonio? ¿Lo hace una sola vez y dice 1, 2, 3, ya empezamos, nada más? ¿O lo hace varias veces para probar que su canal esté funcionando correctamente? Un profe de matemáticas haciendo su clase, ¿cuántas veces repite la forma de... ¿Entendieron, chicos, verdad? ¿No? ¿Entendieron, verdad? ¿Estás conmigo? ¿Sí? ¿Comprendiste? ¿Sí? 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 Muchas veces. ¿Por qué, Julia? Porque quiere comprobar que el mensaje llegó de manera efectiva. Y no lo repite una vez el sí, lo dice muchas veces. Por eso, para que destaque la fática, no solo debe ser una pregunta, sino una secuencia de ellas. Recuerda que a través de las muchas preguntas que hago, mi única intención es corroborar que el mensaje está llegando de manera efectiva. ¿Sí o no, chicos? Ustedes responden sí, 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 sí. Ese sí que yo leo en el chat para mí es una corroboración que me está entendiendo. Pero si yo digo, chico, ¿me comprenden? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Y el chat está vacío,
Entonces, eso me preocupa porque el mensaje no está llegando de manera adecuada. Usted responde, sí, sí, me está comprendiendo. Entonces, ahí ve la diferencia, Ariel. Para que sea apelativa, una sola pregunta dirigida a un receptor. Para que sea apática, conjunto de ellas para comprobar la efectividad. ¿Se ve mejor, Ariel, la diferencia? Ariel, ¿estás ahí? Bien, muy bien. Al estarme explicando, igualmente no sería metalingüística o eso. Ahora voy con eso. Cuando hablamos de función metalingüística, eso es otra cosa. Ingrid, en la función fática quien destaca es el canal. Pero cuando yo hago esto de 1, 2, 3, sí, sí, probando, chicos, escuchan bien el micro, se me ve bien en el video, logran ver la práctica. Yo estoy corroborando que todos los canales estén funcionando correctamente. ¿Me escuchaste? ¿Estás ahí? Estoy probando mi audio. Entonces, Ingrid, ahí quien destaca en la fática siempre es el canal. Hay que verificar que el canal funcione correctamente para ver si llega el mensaje o no. Debe haber vocativo, no, vocativo para la apelativa. Vocativo sí para la apelativa, para el receptor que recibe la orden. Joven, y cuando hay metalingüística, o como preguntaba Ariel, la metalingüística es aquella función donde yo voy a describir gramaticalmente temas que le competen a la lengua. Puedo hablar de sustantivos, adjetivos, verbos, adverbios, mayúscula, puntuación. Hablar sobre cualquier tema que le competa a la lengua. En este caso, la lengua española. Pero ojo, no porque usted vea la palabra sustantivo o verbo en un enunciado, quiere decir que, profe, ya es metalingüística. No. Por ejemplo, si yo digo, el profesor de lenguaje me dijo que reconocí mal el verbo copulativo. Y te preguntan, ¿es una función metalingüística? Ariel dirá, profe, sí es meta porque dice verbo copulativo, habla del lenguaje, entonces sí, clave, ingresé. Va a su casa y no ingresó. La clave estaba mala. ¿Por qué? Porque simplemente dije que el profe, una persona X, te dijo que habías usado mal un verbo copulativo. Y simplemente me estás contando lo que el profesor te dijo en clase. Ahí simplemente es representativa. Para que sea metalingüística, me tienes que describir gramaticalmente qué es el verbo copulativo, cómo funciona, qué características presenta. Algo como el verbo copulativo es un verbo que señala estado y no acción. Funciona como nexo entre el sujeto y el atributo y no presenta sentido pleno. Algunos de ellos podrían ser estar, parecer. Ahí recién me dices que es metalingüística, porque ya me describiste gramaticalmente un tema que le compete a la lengua española. Pero no porque veas la palabra sustantivo, quiere decir que ya es metalingüística. A ver, Ariel, se escribe por qué cuando damos una explicación, ahí es metalingüística, ahí podría ser, ¿no? Pero hay que describir gramaticalmente siempre. Entonces, la número 1, avión. En la 2, habían resaltado en negrita. A ver, Ingrid, se dice, el árabe es la lengua de los musulmanes, sería, ¿qué función a eso te refieres? Esa simplemente es representativa. Está diciendo que el árabe es una lengua de los musulmanes. Pero si tú me especificas cómo se comporta el árabe morfológicamente, cómo es su acento, cómo usan las mayúsculas, tienes que describir gramaticalmente cómo es la lengua árabe. Pero simplemente me informas que es la lengua que habla un musulmán, simplemente es representativa. Para ir a la pregunta 2, han resaltado la palabra anaeróbica, aeróbica, dieta y dieta. Esto corresponde al tema de semántica. ¿Recuerdan ese tema de semántica? En el tema de semántica te piden dos cosas. Primero, hablar sobre sentidos, denotado, connotado. O también te pueden pedir una pregunta de relaciones semánticas para ver si hay sinonimia, antonimia,
homonimia, polisemia, etc. Esta es una pregunta de relaciones semánticas, pero es una pregunta DECO, donde han colocado un texto y han subrayado 4 palabras en negrita y te piden averiguar qué relación semántica tienen. La primera es la palabra anaeróbica y la otra es aeróbica, que son palabras de significados opuestos. Entonces, profe, esa es una antonimia. Ya, pero usted va a las claves y ve que antonimia dicen todas. Entonces, hay que clasificar porque hay antonimia gramatical y antonimia lexical. ¿Recuerda la diferencia? Antonimia gramatical es aquella que se logra a través de los prefijos. Por ejemplo, de leal, desleal. De moral, amoral. De fiel, infiel. Pero la antonimia lexical se logra a través de una raíz distinta. Por ejemplo, día, noche, hombre, mujer. Ahí no aumento un prefijo, cambio toda la raíz, cambio el lexema. Por ello que se llama antonimia lexical. Y la antonimia lexical tiene clases. Puede ser complementaria, recíproca o propia. La antonimia complementaria es aquella cuando yo excluyo un término y tomo el siguiente. Pero ese que excluyo, ¿no? Ese que excluyo, por ejemplo, cuando digo, soy soltera. Si yo afirmo que soy soltera, eso quiere decir que a la misma vez no puedo ser casada. Tomo el primero, afirmo el primero, el segundo se excluye por defecto. En la antonimia complementaria no existe gradación. O estoy soltera o estoy casada. No hay término intermedio. O estás vivo o estás muerto. No existe un intermedio. Pero si yo digo, por ejemplo, día, noche, hay un intermedio, tarde, caliente, frío, tibio. Si existiera un término intermedio, es una antonimia propia o también llamada gradual. Y la recíproca es una relación de necesidad entre opuestos. Por ejemplo, docente-alumno son términos opuestos, pero yo no me puedo llamar docente si no tengo un alumno, yo lo necesito para tener ese nombre. O médico-paciente, o vender-comprar. ¿Para qué vendo? Porque necesito que alguien me compre. Un término implica al otro, se necesitan mutuamente. Entonces, entre la palabra anaeróbica y aeróbica, había logrado una antonimia por prefijo. Ella se llama de tipo gramatical. Y luego han subrayado la palabra dieta. Mire lo que dice aquí. Cuanto más ejercicio realices y sigas la dieta impuesta por tu nutricionista, más rápido eliminarás tu sobrepeso por el excesivo consumo de carbohidratos, pero recuerda que tu dieta no es solo lo que comes, sino también es mental. Y han subrayado la palabra dieta y dieta. A ver, muchos han marcado, Angelita, Diego, han marcado la letra D, y sí, la clave es dar. Algunos jóvenes de repente están dudando entre si es una polisemia o si es una homonimia. Pero joven, esta palabra dieta es una polisemia. ¿Cómo defines tú a una polisemia? Una polisemia es cuando una palabra adquiere varios significados, pero entre sus significados deben guardar un rasgo en común. Por ejemplo, si yo tengo la palabra sol del astro y sol de la moneda peruana, tengo una palabra con diferentes significados, pero si yo me pregunto en qué se parece el sol del astro al sol de la moneda peruana, usted me diría que los dos tienen forma circular. Basta que encuentres un rasgo compartido para que ya sea polisemia. Pero si no comparten ningún rasgo, no se parecen en nada, entonces descartas polisemia y afirmas una homonimia. Por ejemplo, vino puede ser el verbo venir o puede ser la bebida alcohólica. Pero si yo te pregunto, ¿en qué se parece la bebida alcohólica? Al verbo venir. No se parecen en nada.
Como no hay ningún rasgo común, entonces no es polisemia, es una homonimia. Profe, ¿y en qué se parece eso de dieta alimenticia y dieta mental? ¿Cuál es su parecido? El parecido es que los dos sirven para nutrir. La dieta alimenticia nutre tu cuerpo y la dieta mental nutre pero la mente. Y el rasgo común es la nutrición. Los dos sirven para nutrir. Basta que encuentre usted un rasgo en común para que ya firme como una polisemia. Por eso que en la 2 habían marcado dadito. Vamos a la pregunta número 3, que es una pregunta de clases de comunicación según el código que use, verbal o no verbal. Y nos daban algunas oraciones. La primera de ellas dice, las campanadas de una iglesia. ¿Qué tipo de comunicación sería las campanadas de una iglesia? No es una palabra, y como no es palabra, es comunicación no verbal, pero de tipo, muy bien, Alito, de tipo acústica, no verbal acústica. Luego te piden las luces de un semáforo. Como no es palabra, comunicación no verbal, pero de tipo visual. Así es, Angelita, muy bien. Y en la última dice el aviso prohibido estacionar. Ah, pero como es así, son palabras, es una comunicación verbal y de tipo escrita. En la clave no decía escrita, pero sí decía visográfica. Entonces tenemos que marcar una clave donde diga barquito. Una pequeña aclaración que voy a hacer es que en los solucionarios de CEPRE San Marcos se ven ejercicios donde te colocan una situación comunicativa y te colocan claves, y en las claves dice algo como parcialmente visográfica, totalmente visográfica. ¿A qué se refiere con eso de parcialmente o totalmente visográfica? Yo creo que lo mencioné en clase en las primeras semanas. Por ejemplo, cuando usted está leyendo un texto de RB, uno de ellos siempre es un texto discontinuo, donde la mayor parte del texto es una imagen, es un gráfico, es una infografía, pero no simplemente aparecen imágenes solas, sino que estas van acompañadas de algunos escritos salpicados en mapas, ¿no? etc. Entonces, en este caso yo tengo escritura, pero que va acompañado también de imágenes. Entonces, un texto discontinuo sería un gran ejemplo de una comunicación parcialmente visográfica, porque no es solo escritura, es escritura más imágenes. Pero si yo tengo un libro de poemas de Vallejo, donde solo hay letras, no hay ni un solo dibujo, ni una sola imagen, ni un solo mapa conceptual, entonces para mí eso sería una comunicación totalmente visográfica. A ver, pregunta. La comunicación táctil es, digamos, darte la mano, saludarte, o los ciegos que leen con las yemas. Así es, comunicación táctil implica toda comunicación. Yo tengo que hacer contacto con algo. Por ejemplo, te saludo de manos, hago contacto con mi receptor. O la comunicación de los ciegos, comunicación de tipo táctil. Tiene que hacer contacto físico con algo o con alguien, pero tiene que establecer un contacto concreto y físico para que se llame tacto. Entonces, la clave en la número 3 tenía que ser barquito. En la pregunta número 4 dice, esta es una pregunta de realidad lingüística del Perú. Para eso, hagamos un pequeño resumen. Cuando hablamos de realidad lingüística del Perú, sabemos que en el Perú aproximadamente aparecen unas 48 lenguas originarias o también llamadas lenguas amerindias. ¿Recuerda usted a quién se le llamaba lengua amerindia? A aquella lengua que ya existía mucho antes de la conquista española. Una de ellas, la más antigua de todas, fue el caso del quechua. Pero no es la única. Está también el aymara
y muchas lenguas que hasta el día de hoy se usan en la Amazonía peruana, 48 aproximadamente. Pero también vamos a ver que se le suma el español. El español es idioma en el Perú, pero no es una lengua originaria del Perú, sino que nos llegó como una invasión después de la conquista, ¿no? Entonces, por esa razón, el español es nuestro idioma, ¿no? Pero se considera lengua no amerindia, porque no era originaria del Perú, nos la impusieron. Y le sumamos una más, que sería la lengua de señas peruana, porque hoy el Minedu, el Ministerio de Educación, el Ministerio de Cultura, ya toman en cuenta a la lengua de señas peruana como una lengua más dentro de la cuestión política del Perú, ¿no? Aproximadamente serían entre unas 49 y 50. Siempre dicen aproximadamente, un aproximado. ¿Por qué? Porque estamos en un contexto de peligro de extinción. Muchas lenguas se encuentran hoy en peligro de extinción. La mayoría de ellas están en la Amazonía peruana. Y quién sabe si ya algunas hasta ya son lenguas muertas y que no se están practicando. Porque recuerda que una lengua se llama lengua porque es producto de la socialización. Pero si yo la dejo de usar, entonces ya no son 49, ya no son 50, son 2 menos, 3 menos. Por eso siempre dicen aproximadamente. Por eso que San Marcos no te hace una pregunta directa de cuántas lenguas se hablan en el Perú, pero así, literal, no te piden literal, porque saben que esto es un incierto, porque estamos en un contexto de peligro de extinción, y por una falta de estudio, de repente, quién sabe, hasta hay lenguas que ya murieron porque ya se dejaron de usar. Profe, ¿y por qué se deja de usar una lengua? Por un proceso que tú me vas a decir cómo se llama, que es un proceso que la sociedad lo marca así, no el Estado, no RAE. Y yo dejo de hablar mi lengua materna porque considero que hablar otra lengua como el español o el inglés me va a dar mayor prestigio social. ¿Cómo se llama ese proceso negativo que es una consecuencia del multilingüismo? Muy bien, Nicole, estás estudiando bien. Es la diglosia. Pero ¿sabes qué te falta, Nicole? No me coloques signos de pregunta. Dime diglosia con mayúsculas y con seguridad. Con esa seguridad tienes que ir al examen de admisión. Es la diglosia. Bien, Nicole. Entonces, vamos a ver que el Perú tiene lenguas amerindias. Y estas lenguas amerindias se dividen en lenguas andinas y en lenguas amazónicas. ¿Cuántas familias en total tiene el Perú? ¿Cuántas familias lingüísticas? En total tenemos 19 familias lingüísticas, de las cuales 17 están solo en la Amazonía peruana y 2 están en los Andes. Por eso dicen que la Amazonía peruana presenta la mayor complejidad lingüística. ¿Quiénes son esas 2 familias andinas? La familia quechua, con sus variantes, donde la variante sureña es la que presenta mayor cantidad de hablantes, y la variante sureña se habla principalmente en Ayacucho y en Cusco. Ahí está la mayor cantidad de hablantes del quechua sureño. Y tenemos también la familia Aru, donde están lenguas como el Aymara, el Cauqui y el Jacaru. Estas 2 familias son andinas, pero también tenemos familias amazónicas, 17 en total, donde la más importante es la familia Arahuaca, donde encontramos la lengua más hablada en la Amazonía, que es el caso del Ashánica. Y ojo, el Ashánica no solo se habla en la selva peruana, eso trasciende a otros países colindantes, y aunque no lo crea, encontramos ashánicas hablantes tanto en Lima, así también como hasta en Ayacucho, porque hasta allá puede llegar el ashánica. Entonces, la pregunta decía, teniendo en cuenta que en el Perú hay lenguas amerindias y no amerindias, identifique la alternativa que presenta solo nombres de lenguas amerindias amazónicas. Solo amazónicas. A ver, Angelita, Nicole, han marcado casita y bien, la clave es casa. Aguajún, Achánica, Yagua. ¿Por qué elimino el resto? Porque en la A dice Cauqui.
en la D dice quechua, en la D dice aymara y en la E dice jacaru, y todas ellas son lenguas andinas. Y te pedían solo amazónicas. Vamos a la pregunta número 5. ¿Ya? Pregunta 5. La pregunta número 5 es por las vocales medias. Hablar de vocales implica hablar de fonología y fonética. Recordemos un poco ese temita. Cuando hablamos de fonética y fonología, la fonología trabaja con sonidos mentales, llamados fonemas, y la fonética trabaja con sonidos concretos, llamados fonos, que son sonidos del habla. La fonética trabaja con la articulación de sonidos para poder averiguar los modos de articulación para ver si es oclusivo, fricativo, nasal, o también trabaja con los puntos de articulación para ver si es bilabial, dental, velar, y también trabaja con la clasificación de esos fonemas que pueden ser consonantes, vocales, y las vocales son 5 en el español, de las cuales tengo vocales abiertas, vocales cerradas, pero usan el triangulito de Hellman para poder marcar quiénes son vocales altas, medias, bajas. Aquí me piden presencia de vocales medias. ¿Quiénes son las vocales medias? Vocales medias, E y O, muy bien. Las vocales bajas, una de ellas sería la A, y las altas serían la vocal IU. Me están pidiendo una oración donde predomine, en este caso, ese triángulo. Así es, Adrián, te guías de eso, así es. Te están pidiendo un enunciado donde aparezcan exclusivamente vocales medias y solo medias, E-O. La clave tenía que ser dadito. Profe, pero en la C, yo también veo E-O, sí, pero también aparecen A, ¿no? Por ejemplo, en estrenado, as, y te dicen exclusivamente vocal media. Por eso que la clave tenía que ser dadito. Vamos a la pregunta número 6. Y esta también es una pregunta, pero esta vez de fonología. Y es una pregunta de función distintiva. Recordemos que los fonemas presentan dos clases, fonemas segmentales y fonemas suprasegmentales. ¿Quiénes son los fonemas segmentales? Consonantes y vocales. Fonemas suprasegmentales, el acento y el tono. Y todo fonema cumple una función distintiva, es decir, permite diferenciar significados entre las palabras. A mí me están pidiendo en las 6 encontrar una alternativa donde el acento cumpla una función distintiva. ¿Qué tienes que hacer? Me tienes que subrayar todos los verbitos que hay en este enunciado. Por ejemplo, subraya el verbo redactó, llegara, atendió, revisó. Trabaja con esos verbos. Y luego juega con su acento. Cambia de posición el acento. Y tienes que conseguirme significados diferentes, pero que tengan lógica. Porque si pierden lógica, entonces ya no hay función distintiva. Por ejemplo, en la 6 dice lo siguiente. Redactó la carta él, pero también puede ser yo redacto o él redactó. Hay función distintiva. En la 2 también, ¿no? Llegara o llegará también puede ser. En la 4, reviso y revisó, pero en la 3, atendió. Y si cambio de posición, el acento sería atendió. ¿Existirá la palabra atendió? Solo existe atendió. Entonces, como no existe atendió y eso no tiene lógica, yo solo me quedo con 1, con 2 y con 4. Cerca, la clave no era dado, pero sí era casita. Muy bien, era casita. Redacto, redactó, llegara, llegará,
reviso, revisó. Pero atendió, atendió, atendió no tiene lógica. Entonces la clave tenía que ser casita. En la pregunta número 7, otra vez una pregunta pero de fonología. Y nos están pidiendo clasificar a los fonemas. Para eso hago una pequeña aclaración. ¿Cuántos grafemas hay en el abecedario del castellano? ¿Cuántos hay? A ver, te leo en el chat. Mira que toma un poco de agüita. ¿Cuántos fonemas hay en el español? Bien, Ingrid, hay 27. Grafemas. ¿Pero fonemas? Bien, Ingrid, fonemas hay 24. Por eso dicen que la relación de grafemas y fonemas en el español no es una relación biunívoca. Es decir, no se corresponden de uno a uno. Si la relación fuera biunívoca, serían 27 grafemas, 27 fonemas. Pero no se corresponden de uno a uno. No hay relación biunívoca. Son 27 grafemas, 24 fonemas, pero 22 fonos en Lima, Perú. Pregunta, ¿por qué son 22 fonos, sonidos del habla? ¿Por qué pronunciamos dos menos? Eso se debe gracias a dos fenómenos, que son el fenómeno del ceseo. ¿Y cuál es el otro? Te leo, ceseo y... Muy bien, y el yeísmo. ¿En qué consiste el ceseo? En pronunciar la S, la C y la Z de la misma manera. ¿Qué es el yeísmo? Pronunciar la Y y la doble L de la misma manera. Entonces, por esa razón tenemos dos sonidos menos que pronunciamos, debido al ceseo y al yeísmo. Como tengo una relación no biunívoca entre grafemas y fonemas, eso se debe a que yo puedo tener letras diferentes, por ejemplo, como la K, la Q o la C, que son letras, grafías diferentes, pero que le corresponden un único sonido, un único fonema, que es el fonema K, que le escribe entre barras. La pregunta decía así: que Carola ganase hidalgamente la competencia de giro de ciclismo en Budapest, así como su madre hace 20 años en Tokio, nos emocionó. Y yo veo que hay la palabra Carola, el término que, la palabra Tokio, y te preguntan con respecto a esta relación fonema-letra, se puede afirmar que, y la clave en 7, muy bien Ángela, la clave en 7 era dado. El fonema oclusivo velar K, el fonema K, es poligráfico. ¿Qué cosa quiere decir eso de poligráfico? Que es un sonido que le corresponden diferentes grafías. Por eso dice poligráfico. ¿Qué grafías? La grafía K, C y Q. En la pregunta 8 es una pregunta acerca de tilde, pero no te piden cualquier tilde, es tilde especial, la tilde del hiato acentual, ¿ok? Y mira lo que dice: teniendo en cuenta lo antes afirmado, elija la alternativa donde se ha empleado la tilde únicamente por hiato acentual, únicamente por eso. La clave tenía que ser, a ver, María, muy bien, la 8 es casita. ¿Y quiénes son esas palabras, María, que tienen tilde y que son hiato acentual? Serían la palabra reía y la palabra leía. Pero si uno va a la letra B, en la B, ¿quién lleva tilde? León. León tiene tilde en la B, pero león es hiato, ¿ah? Pero no es un hiato acentual, es un hiato simple. Están pidiendo palabras con tilde y que la tilde sea de hiato acentual. En la A también tengo palabra con tilde, que sería la palabra lingüística.
pero ese es un caso de diptongo, UI. En la letra D tengo la palabra rocío. En rocío, ojo, sí hay hiato acentual en rocío, pero luego también tiene la palabra, por ejemplo, lección, la palabra decisión. Y en lección, en decisión, hay caso de tilde, sí, pero son diptongos. En la E dice tú, y ese tú tiene tilde, pero es una tilde de monosílabo. Ah, sí, Ingrid, eso creo que es un pequeño error. Ustedes tienen una práctica donde en la 8, en vez de decir leía, dice leyó, ¿no? Yo tengo la que dice leía, ¿ya? Que se hizo una pequeña corrección ahí, porque si no, pues no hay clave, ¿no? Donde dice leyó, cámbialo por leía. Yo tengo la práctica aquí corregida, no se ha corregido en el PPT. Cámbialo por leía. ¿Qué pasaría, profe, si no decía leía en el examen? Y yo veía la palabra, por ejemplo, reía y luego leyó. Claro, no sería clave entonces, porque leyó es una tilde general, de aguda, pero no de hiato acentual. Entonces, cambien esa palabra de leyó. Si tienen una práctica antigua, cambien el leyó por el leía. Y solo así, pues, la clave podría ser casita. ¿Estamos de acuerdo? Sí, vamos con la pregunta número 9. Y esta es una pregunta de morfología. Para eso, una distinción. Los morfemas gramaticales se pueden dividir en flexivos y derivativos. Los flexivos no crean palabras nuevas. Los derivativos sí crean palabras nuevas. Un flexivo simplemente marca accidente de género número si fuera un flexivo simple. Y si es flexivo amalgama, el accidente del verbo. Un derivativo puede crear nueva palabra, ya sea a través de un prefijo o de un sufijo. La pregunta dice, ¿qué alternativa es la que presenta más morfemas gramaticales? O sea, cuenta todo, tanto flexivos como derivativos. La clave a marcar tiene que ser la letra D. Pero ¿saben cómo hacen la segmentación de esa oración? Debería quedar así. Los niños, así, los, separo O y S, género número. Los niños, separo género número, visitaron, visitaron, el amalgama, los, otra vez separo género número, bellos, separo género número, paisajes, separo el número plural, serranos, hijo, en serranos, ¿quién sería la raíz? ¿La raíz sería serrán o la raíz sería ser? ¿Qué es usted? ¿Serrán o ser? ¿Quién sería la raíz? La raíz, muy bien, Ingrid, solo es ser. ¿Por qué? Porque serrano deriva de sierra. Sierra es la raíz, ser. Luego separas an. Este an es un morfema derivativo gentilicio que indica la procedencia. De la sierra se le llama serrano. Al que viene de Lima, limeño, al de Perú, peruano. Ese an es el derivativo de gentilicio. Luego separas la O, que es el género, y la S, que es el número. Serranos, al queda así, tal cual, es una palabra monomorfemática, no la divido. ¿Quién me dice por qué al no se puede separar? Porque al no tiene flexivos. ¿Por qué? Porque es una palabra invariable. Y las palabras invariables no presentan flexivos. Es una preposición. Muy bien, Hilary. Además de la prepo, ¿quién más es invariable? Prepo, conjunción, me falta una, y el adverbio. Bien, Hilary, muy bien. Al queda así, monomorfemática.
El término sur también queda así, monomorfemático, solo raíz, de preposición, invariables, inflexivos, nuestra. Ahí sí separo el género, ¿no? ¿no? Nuestra. Y ciudad, que sería una palabra monomorfemática. Esa sería la segmentación correcta en la letra D de la número 9. ¿Le atinó? Si le atinó, bien. Estás muy bien en morfología. ¿Sabes dónde te he visto caer hasta ahorita nada más? En el tema de comunicación. En el tema de fonología te he visto bien, ¿eh? No has caído ninguna. Vas bien por ahí. En lo de clases de comunicación también te veo bien. En lo de relación semántica, polisemia, bien. Pero por aquí te apunto tus fallas. Estás fallando en el tema de funciones del lenguaje. Vamos a colocarlo así para que lo recuerdes. ¿Y por qué estás fallando? Porque te has descuidado. Porque has dicho, ese tema es fácil, ya no lo repaso ya. Y como meses que no lo repasas, ya te confiaste, ya olvidaste de contenido. ¿Ya? Entonces, ¿qué tienes que hacer? Repasar la teoría. ¿Ya? ¿Fallan oclusivos? Muy bien. Apuntar. Repasar también entonces modos de articulación del tema de fonología. Oclusivo, fricativo, eso tienes que practicar otra vez también. Con sinceridad, díganme dónde cayeron para ver la próxima semana dónde darle mayor peso, ¿ya? Entonces, en el tema de tildación, bien, no has cometido errores. Continuemos a ver. Tenemos el caso de la pregunta número 10. La pregunta 10 es una pregunta de signo lingüístico. Y hay clases y clases de signo. Icono, símbolo, indicio. Por ahí tienen una clave para 10. La clave dicen que es dadito y la clave sí es dado. Pregunta, joven, ¿qué es un icono? Un icono es un signo lingüístico que guarda parecido, semejanza con el objeto de la realidad. Esa semejanza puede ser física, de forma, o una semejanza sonora. Por ejemplo, si yo tengo la imagen de una impresora que aparece en mi barra de herramientas de la computadora, eso para mí es un icono, porque guarda parecido con la realidad. Un croquis, un paisaje, etc. Una onomatopeya también guarda parecido con el sonido de la realidad. Pero si yo no encuentro ningún parecido con la realidad, sino que ese signo partió de la convención, de acuerdo de los hablantes, se llamará símbolo. Por ejemplo, el lazo negro representa la muerte. ¿Pero por qué es negro? ¿Por qué no pudo ser rosa? ¿Por qué no amarillo? Porque fue una convención entre los hablantes. Eso es símbolo. No hay parecido, pero parte de un acuerdo o convención. Y el índice o indicio, que es lo mismo, relación de causa-efecto. Por ejemplo, tengo fiebre, posiblemente sea por una infección. Me sudan las manos, en consecuencia, estoy nervioso. Relación de causa-efecto, ¿no? Y la clave a marcar tenía que ser dadito. Miren lo que decía la oración. Dice así, cuando esa alumna de Bonex vio que el mar se retiraba tras el temblor, corrió de un lado a otro. Ya cuando la chica vio que el mar se retiraba, dijo, uy, va a haber temblor. Relacionó causa-efecto, indicio. Entonces ella corrió de lado a lado agitando la bandera roja. La bandera roja simboliza peligro, es un símbolo, ¿no? Y logró salvarse porque todos corrieron, menos unos niños sordos, pero ella les hizo el dibujo de una ola gigante en la arena y se salvaron gracias a ella. Pero ese dibujo en la arena se parece mucho a la ola de la realidad. Guarda parecido físico, ícono, la clave tenía que ser David. Ninguno cayó ahí, bien con ese tema. Pregunta 11. Tema de frase nominal. ¿Cómo van ahí? A ver, dice, en tal sentido identifique la alternativa que presenta una frase nominal simple compleja.
¿Qué marcaron en 11? Veo tus claves, a ver. Alguien dice que sea la B o lloro. Por si acaso hay tu papel higiénico al lado. ¿Qué marcó en la 11? Ariel dice que barco. Nicole dice que barquito. ¿Saben qué clave es, chicos? La clave es barco. Estás bien, Ariel. Muy bien, Nicole. La clave es barco. Bien, no la dudes. ¿Por qué, profe? ¿Podría hablar un poquito acerca de eso? ¿A qué se le llama frase nominal? Una frase nominal es toda frase que su núcleo es un sustantivo. Y ese sustantivo núcleo puede ir acompañado de complementos, modificadores directos, artículos, adjetivos o modificadores indirectos a través de una preposición o una aposición, pero siempre con el núcleo sustantivo. La frase nominal puede ser simple o compuesta. Si es simple, es porque presenta un solo núcleo. Si es compuesta, es porque tiene más de un núcleo. La frase nominal puede ser compleja o incompleja. Será compleja cuando tenga MI o aposición y será incompleja cuando no tenga MI ni aposición. A mí me pedían frase nominal simple de un solo núcleo y que además sea compleja, que tenga un MI o una posición, pero con un núcleo. Si yo veo la letra A, en A dice, esa canción y el póster persisten. La canción y el póster. Ahí hay dos núcleos, ya no es simple. En la C dice Ana y Pedro, dos núcleos, compuesta. El anillo y el collar, dos núcleos, compuesta. La decisión de Sofía y los puentes sobre el río Madison. Son dos obras, ¿no? La obra A y la obra B, dos núcleos. La única que tenía un solo núcleo era la B. ¿Quién es el núcleo aquí? Helado, ¿no? Un delicioso helado de chocolate. Todo eso es la frase nominal. Un delicioso helado de chocolate. ¿De quién hablo? Del helado, núcleo sustantivo. Un modificador directo. Delicioso sería modificador directo adjetivo. El de chocolate sería el MI. Y como hay MI, frase nominal compleja. Fue servido, ¿no? Fue servido al final de las... ¿Qué es eso de al final de la cena? Es un complemento circunstancial de tiempo. ¿Cuándo sirvieron el helado? Al final de la cena, circunstancial de tiempo. La cena que ofreció Juan. Eso también puede subrayar. La cena que ofreció Juan es otra frase nominal, donde la cena es el núcleo sustantivo, el modificador directo artículo, y que ofreció Juan sería para mí mi modificador indirecto. ¿Qué ofreció Juan? Ese que es mi nexo para introducir el modificador indirecto. No siempre va a ser una preposición. O sea, para encontrar un MI, no simplemente dice, voy a buscar el de, ¿no? Como luna de miel, la casa de la abuela. No siempre es una preposición. También puede ser un nexo subordinante. La cena que comí. El niño quien me ayudó, ¿no? Ese que, ese quién, es el nexo que introduce al MI. Porque MI se llama todo aquello que modifica al núcleo, pero lo hace indirectamente a través de un nexo. Ese nexo puede ser una preposición, puede ser un nexo comparativo, puede ser un nexo subordinante, ¿no? Sí, cena ahí también es otro núcleo, pero de una frase nominal distinta.
porque en esa oración, Ingrid, hay dos frases nominales. Una de ellas sería un delicioso helado de chocolate y la otra frase nominal sería la cena que ofreció Juan. Son dos frases nominales distintas y las dos coinciden con ser complejas, porque las dos tenían MI. No es que tenga dos núcleos, sino que son dos frases nominales distintas donde cada una tiene su respectivo núcleo. Pero en el resto de oraciones, cuando yo digo Ana y Pedro, yo tengo dos núcleos en la misma frase nominal. Eso lo hace frase nominal compuesta. ¿Ya? Cuidado con eso, la clave era barquito. Vamos con la pregunta número 12. Esta es una pregunta de adjetivos. Es una pregunta de clases de adjetivo. ¿Qué marcó Angelita ahí? Angelita marcó casita. Los demás jóvenes, tengo la respuesta de Ángela que dice que es casa. Ariel dice que es la A, si no se hace otro anual. María dice que es casita, Nicole dice que es casita. Ana también dice, se lanza, dice Ana Paula, que es casita. Mira, la clave en 12 es casita. Pero como he visto que algunos han caído, por no hacer derroche, Ariel, algunos, porque fue Ariel y otros más, vamos a colocar aquí que también te repases una repasadita a clases de adjetivos. Una repasadita no hace daño antes del examen de admisión. Como hubo algunos que cayeron, ¿ya? Entonces, yo voy a aclarar esto de las clases para que quede un poquito más claro. Y tenemos 3 clases de adjetivo. Uno de ellos es el adjetivo explicativo, adjetivo especificativo y adjetivo epíteto. El adjetivo explicativo lo coloco con un ejemplo. Cuando digo, por ejemplo, él es un gran maestro. Por ahí coloco lo siguiente. Es un maestro provinciano. O cuando digo, por ejemplo, roja sangre. Mis sustantivos serían la palabra maestro, maestro y sangre. Y esos sustantivos están siendo calificados por los adjetivos gran, provinciano y roja. Un adjetivo se llama adjetivo explicativo cuando tiene una carga emotiva. Cuando su carga de ese adjetivo es una carga subjetiva, muy emocional, donde uno involucra las emociones. Por eso digo, es un gran maestro. El profe de geometría es un gran maestro. Claro, porque lo aprecian mucho, ¿no? Porque él tiene mucha consideración contigo, porque lo da todo en la clase, por eso dice que es un gran maestro. Tal vez para ti lo sea, de repente para su esposa, ¿no? De repente para su ex, ¿no? Es tu punto de vista y desde que es algo muy subjetivo, ya se convierte en un adjetivo explicativo. Para darle esa mayor emotividad, se suele colocar de manera antepuesta. ¿Qué cosa quiere decir eso? Que se coloca casi siempre delante del sustantivo. Decir, por ejemplo, maestro bueno, no tiene la misma emotividad que decir buen maestro. Decir madre buena es lo mismo que decir
una buena madre, una magnífica madre. Colocarlo antes del sustantivo es para darle una mayor emotividad. Por esa razón se coloca antepuesto en la mayoría de casos. Pero cuando es un adjetivo de tipo especificativo, la característica que brinda es una característica de tipo objetiva. Y como mi motivo, mi circunstancia, no será darle emotividad, porque quiero mostrar una característica objetiva, ya no lo coloco antepuesto, sino que lo voy a colocar pospuesto. Por ejemplo, cuando digo maestro provinciano y te pregunto, ¿qué característica, ¿no? ¿Qué cualidad tiene ese maestro? Ah, profe, mi maestro es un maestro provinciano. Es un maestro alto, es un maestro bajo, un maestro bueno, un maestro malo. Me das características propias de ese ser, que lo diferencia de su conjunto, pero no marcas ninguna emotividad y se suele colocar siempre pospuesto. El epíteto es un adjetivo que por lo general se coloca antepuesto, por lo general, pero habrá casos donde también aparezca pospuesto y no hay mayor problema, pero se prefiere que esté antepuesto y lo que expresa es una idea obvia, ¿no? Redundante. Por ejemplo, cuando digo, y manchaste mi piel con tu roja sangre, ¿para qué coloqué roja? Si se supone que la sangre es roja, el epíteto ya está incluido, ¿no? Su significado está incluido en el nombre, ¿no? Decir sangre ya implica el color, sino que en la literatura, por un lenguaje figurado, nos dan esa licencia de usar esa redundancia con la única finalidad de generar belleza en el contenido. Roja sangre, blanca nieve, alada mariposa, ¿no? Hillary, a ver, objetivo sería entonces especificativo, así es. Entonces, por eso en la pregunta 12 decía, alternativa donde presenta un explicativo, carga emocional, y un especificativo, carga objetiva. Y dice respectivamente en ese orden. Por eso que hemos marcado casita. En la primera dice magnífica actuación, magnífica actuación. Está antepuesto con una carga emotiva, adjetivo de tipo explicativo. Es una obra teatral. ¿Cómo es la obra? ¿Qué características tiene? Ah, profe, la obra es teatral. Ya, pero teatral es una característica propia de la obra. No tiene una carga emotiva, caracteriza objetivamente. Entonces, teatral es un adjetivo de tipo especificativo. Por eso que la clave tenía que ser casita. Profe, ¿y por qué no marco la B, profe? La B. Porque en la B dice tierna sonrisa, excelente corazón. Los dos son explicativos. Y te pide un explicativo y otro especificativo. Profe, ¿y por qué no la A? Porque la A dice, por ejemplo, arte rupestre. Arte rupestre. ¿Cómo es el arte rupestre? Característica objetiva. Ese primero era especificativo. Luego dice cueva andina. ¿Cómo es la cueva andina? Los dos eran especificativos. Entonces, por eso que la clave tenía que ser casita. El primero ex y el segundo especificativo. A ver, Ariel. Entonces, ¿no existe el adjetivo? Sí, Ariel. Existe el adjetivo calificativo. Los tres se llaman adjetivos calificativos porque sirven para poder expresar, lo coloco por aquí, expresan las cualidades del sustantivo
al cual están modificando. Y ese adjetivo calificativo puede ser especificativo, explicativo o epíteto, dependiendo de la carga que le des. Emotiva, ¿no? Objetiva, redundante. Ahora sí se entendió, Ariel. Los tres son calificativos porque tienen la función de brindar cualidades, pero luego la pregunta dice, ¿qué valor le das? ¿Subjetivo, objetivo o idea obvia? Y ahí recién clasificas a los adjetivos calificativos. Entonces la clave tenía que ser por eso en 12 casitas, ¿no? Entonces recuerda, ahí vas 3 temas, ya que repasará funciones, modos de articulación, clases de adjetivos. Vamos con la 13. Que no se sume esa lista, que queden 3. Dice, tomando en cuenta esta afirmación, lea los siguientes enunciados y marque la opción en la que las frases verbales son atributivas. ¿La voy a marcar, chicos? Uy, vi ahí por ahí una clave como avioncito. Ingrid ha marcado casita. Hilary está llorando. ¿Cuál es la clave? No hay clave llanto, ¿ah? Escoge una. Nicole tiene dudas. Mira, te voy a dar una oportunidad para no sumarte un tema más a tu lista. Y voy a hablar sobre la frase verbal. ¿Ya? Un poquito en pizarra. Siguiente, no, ¿cómo vas a pasar de pregunta, Hilary? Vas a perder 20 puntos. No puedes hacer eso, no te puedes rendir antes de tiempo. Vamos, tú puedes, Hilary, lo vas a hacer. ¿Ya? Pero antes de darte la clave, te voy a apoyar un poco. Te voy a ayudar un poco, no te preocupes. Hago un pequeño repasito y luego me dices cuál es la clave, ¿ya? Por ejemplo, la frase verbal es de 2 tipos. Frase verbal atributiva. Frase verbal predicativa. Vamos a ver la diferencia. Frase verbal atributiva, frase verbal predicativa. ¿A quién se le llama frase verbal atributiva? A la que tributo. Por eso que se llama atributiva. Pregunta, para que aparezca un atributo, ¿qué verbo debería acompañar a ese atributo? A ver, ayúdame un poquito. Para que aparezca un atributo, ¿qué verbo debería acompañarlo? ¿Te leo en el chat? Vamos, recuerda. ¿Qué verbo es aquel que va acompañado de un complemento atributo? No te leo, ¿ah? ¿Estás vivo? ¿Ya? ¿Despertaste? ¿Qué verbo es? A ver, leo tu chat. ¿No hay nada? ¿Les congelo mi chat? ¿Ya no me escuchan? No podría decirlo. Está colgando bastante, ¿no?